Muy buenas tardes a todos. Es un honor darles la bienvenida a esta actividad titulada Pastores en Uruguay, paradojas de cuidar y producir, herramientas cooperativas ante las oportunidades y desafíos de producir en campo natural. Esta microconferencia es organizada por Cooperativas Agrarias Federadas en el marco de Agro en Punta. Queremos agradecer especialmente a Agro en Punta por permitirnos este espacio. Este año tiene un significado especial. Las Naciones Unidas lo han declarado Año Internacional de los Pastizales y Pastores y también Año Internacional de la Mujer Agricultora. Dos hitos que nos invitan a reflexionar sobre el valor de quienes producen en el campo natural y sobre la importancia de reconocer el aporte de las mujeres en la construcción de sistemas agroalimentarios más justos y sostenibles. Este evento es una oportunidad para conocer la contribución de los productores y el rol que tienen las cooperativas agrarias en lo que respecta a la gestión del campo natural. Queremos que este espacio sea representativo de los productores, que se escuche su voz y dar visibilidad a las herramientas y facilidades que tienen las cooperativas agrarias para enfrentar los desafíos de producir cuidando el ambiente. En este momento estamos proyectando en pantalla un código QR. Al escanearlo podrán acceder directamente a las redes sociales de CAF. Los invitamos a seguirnos para estar conectados y continuar la comunicación en torno a este y muchos otros temas. A través de los canales de comunicación también podrán enterarse de todas las novedades de CAF durante el año, acceder a materiales exclusivos y mantenerse al día con nuestras actividades. Además, les dejamos 2 preguntas sobre este evento en particular. Les agradecemos si pueden tomarse un momento luego de realizado el evento para responderlas, porque sus aportes serán muy valiosos para nosotros. Una vez finalizada la actividad, les pedimos por favor que puedan liberar la sala rápidamente, ya que está prevista otra actividad en este mismo espacio. Desde ya agradecemos su colaboración. Sin más preámbulos, para iniciar daremos la palabra al señor Gonzalo Maid, oficial a cargo y responsable asistente del programa en Uruguay de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO. Y seguidamente daremos paso a un panel integrado por productores socios de las cooperativas, quienes estarán intercambiando con la moderación del ingeniero agrónomo Marcelo Pereira Machín, especialista en manejo y conservación de pastizales. Gonzalo, te invitamos a pasar adelante. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias a Cooperativas Agrarias Federadas, en particular a su presidente Pablo Perdomo, a su consejo directivo, a todos los cooperativistas y las cooperativistas, también a Agro en Punta y los organizadores que hacen posible esta conversación. Me toca, en no más de 4 minutos, con suerte uno de Changüí, hacer la introducción de esta mesa y quiero hacerla desde lo más lejano de lo específico que van a hablar nuestros disertantes. Y lo más lejano, quiero decir, me refiero físicamente a los 2 loguitos que están en el extremo de la diapo, que son los Años Internacionales de Naciones Unidas. La FAO es la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, tiene la misma edad que Naciones Unidas, tiene 80 años de historia, y claramente en el contexto en que estamos, la conferencia de la mañana fue un buen análisis de los problemas que tiene el multilateralismo hoy en día. No voy a rozarlos, el multilateralismo está en crisis y las Naciones Unidas son parte de esa dificultad. Ese capítulo está fuera de esta conversación. Lo que sí está dentro de la conversación es el Año Internacional de los Pastores y los Pastizales y el Año Internacional de la Agricultura, que es de ahí que yo quiero dar algunos elementos para luego abrir hacia el panel. Lo primero que quiero decir es que nos desafió en la FAO el título de la presentación. Primero nos provoca con una paradoja, algo que es en principio contrario a la lógica. Y esa paradoja se vincula al cuidar y producir. Y eso se inscribe en alguna reflexión que tiene que ver qué ha hecho el multilateralismo y los países para tratar de mejorar la forma en que vivimos, producimos y cuidamos. Eso se llama Objetivos de Desarrollo Sostenible, el acuerdo que en el 2015 tomaron 193 países en la Asamblea General
de las Naciones Unidas para acordar un marco de metas y de esfuerzos que iban a realizar los países para, digamos, combatir la pobreza, ayudar a la salud del planeta y mejorar el bienestar de las personas. Y ahí hay elementos clave, es personas y planeta. Y en eso es el reconocimiento de lo que son los límites planetarios del desarrollo. Es las formas en que producimos no pueden ignorar las formas en que afectamos el medio ambiente. Esa concepción de desarrollo sostenible, que es relativamente reciente, tiene un hito muy importante en los 90 en lo que se conoció como las convenciones de Río. Convención de Cambio Climático, Convención de Biodiversidad, marco de biodiversidad y Convención de Desertificación, que no solo es desertificación, sino es calidad de los suelos, o como se dice más modernamente, la salud de los suelos. Esas tres convenciones son el marco de la forma en que se produce y cómo tenemos que cuidar el planeta. Y son compromisos que los países han tomado, Uruguay entre ellos, para producir de manera más sostenible, cuidando el planeta. En toda la cadena, en todos los roles que tiene una mujer en la agricultura, desde producir, ayudar, colaborar, hacer, desarrollar, hacer negocios, dirigir una cooperativa, presidir una empresa, lo que fuera. Y pastizales y pastores tiene que ver con pastores es básicamente quien se encarga de cuidar el ganado, según la RAE es especialmente los ovinos, viene de la vieja tradición pastoril, pero tiene que ver con quien produce a partir de ganado, a partir de pastizales. Pastizales es el bioma Pampa, es Uruguay y la región, es un bioma único en el mundo y eventualmente los invito a escuchar la charla que organiza INAC el viernes, donde van a desarrollar en profundidad INAC, MEGAP, Instituto de Plan Agropecuario y Ministerio de Ambiente. O sea, auspician estos tres, se organiza INAC y van a profundizar en eso. ¿Y por qué tiene que ver la paradoja de cuidar y producir? Porque Uruguay es un país que produce alimentos y producimos alimentos. ¿Qué tiene que ver con el mundo? Tiene que ver que hay 700 millones de personas que pasan hambre. Hambre tiene que ver con no hacer la ingesta suficiente para tener 2.000 kilocalorías por día. Eso es extrema afectación en la vida de las personas. Hay 2.300 millones que tienen inseguridad alimentaria. Esto es tener algún tipo de dificultad económica o de alguna falta de recursos para hacer necesaria la ingesta que debería hacerse. Eso es el mundo. En Uruguay eso es medición nacional, año 2025, 13% de los hogares tienen algún nivel de inseguridad alimentaria grave o moderada. O sea, hay 13% de los hogares uruguayos que no hicieron la ingesta que querían o que deberían haber hecho por problemas de falta de recursos económicos. 13%. Pásenlo a números de personas, es 14, más o menos un 14%, redondeando, es mucha gente y necesariamente eso es una bofetada al cuidar y al tener una sociedad con desarrollo sostenible. Entonces, cierro, Año Internacional de Pastizales, Año Internacional de la Mujer en la Agricultura, venimos del Año Internacional de las Cooperativas. ¿Qué hacen las cooperativas en el medio? En el Año Internacional, el lema del año era las cooperativas producen futuro. Las cooperativas son motor de desarrollo sostenible, reconocido por todo el sistema multilateral. Integran desde sus fundamentos la lógica empresarial con la equidad social y con la protección ambiental. Están insertas en la comunidad y en el territorio. Son un modelo de gestión democrática e inclusiva. En última instancia, si volvemos al principio, las cooperativas son una parte de la solución en cuidar y producir. Así que ahora los dejo a los especialistas de campo natural meterse en los detalles. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias Gonzalo. Bueno, arrancamos esta segunda parte. Bells, Sudáfrica, Downs, Australia, Tas, Mongolia, Puskas, Hungría, Prairies, grandes llanuras norteamericanas. En Uruguay eso es campo natural, alias pastizales. De eso vamos a hablar de campos naturales. Vamos a hablar de pastores, donde hay pastizales hay pastores.
más allá de la definición antropológica de la FAO que implica movilidad, hay pastores nómades, seminómades, hay transhumancia y hay pastores sedentarios como el Uruguay. De eso vamos a estar hablando hoy a través de la recorrida de la opinión y sobre todo de la vivencia y la experiencia de quienes usan el recurso campo natural. Un año internacional de los pastizales que nos toma con la copresidencia con Mongolia. Mongolia es un país 9 veces más grande que el Uruguay. Es bastante diferente, pero los productores tienen exactamente los mismos desafíos que los productores de Uruguay. De eso y de las herramientas cooperativistas vamos a estar hablando hoy a través de la opinión y vivencia de productores. Yo soy Marcelo Pereira Machín, recientemente tuve el ascenso más grande que uno puede tener en la vida, que es ser abuelo. Hace un año que soy abuelo y eso me da una mirada más tranquila, más serena y con sentido de trascendencia. Y si hay algo que trasciende es el campo natural a través de la gente que lo usa. Así que me toca presentarlos. A mi izquierda está Álvaro Méndez, productor de Basalto, expresidente de Calsal, y me permito decir algunas cosas, acérrimo defensor del campo natural. En segundo término, José Eduardo Bervejillo, te sorprendí, el Eduardo no me lo habías dicho, lo aprendí recién, productor de las zonas de Aiguá, presidente de Calay y productor de ciclo completo, donde el campo natural es gran parte de su recurso forrajero. Y finalmente, y no menos importante, Sofía Fossati, de las inmediaciones de la localidad de La Paloma, suelos de areniscas del Devónico, con cristalino, con un poco de cuaternario, ciclo completo, y que también tiene ovinos para controlar el senecio, como me dijo. Bueno, entonces vamos a hacerles algunas preguntas que en forma sucinta las van a ir contestando. Empezamos por Álvaro. Álvaro, ¿por qué es importante el rol del campo natural? Bueno, primero no soy especialista en campo natural y creo que todos los que trabajamos en campo natural somos expertos en campo natural, como decía Kemal. Capaz que un poco por todos los años que estoy trabajando en eso, tengo un poco más de experiencia, pero básicamente quisiera decir 3 o 4 cosas. La primera es que Uruguay, y temo que no me equivoco, es el país del mundo que tiene mayor porcentaje de su superficie con área de uso agropecuario. O sea que y la enorme mayoría de ese territorio es campo natural o era campo natural. Y creo que si hoy para la FAO y para Uruguay los pastizales naturales y el campo natural es un tema de conversación, es porque tenemos un problema. Y la responsabilidad nuestra es tratar de empezar a pensar cómo responder a ese problema. Creo que todos sabemos que el campo natural apenas abarca el 50% de toda la superficie del Uruguay y hay ciertos estudios de agrónomos, facultad de agronomía, que dicen que en los próximos 10-20 años podemos llegar a perder entre 10 y 15% más de eso. Entonces, volviendo para atrás, ¿qué es el campo natural hoy? Hoy, como uso productivo, básicamente tenemos la cría ovina, la cría vacuna y la lana fina. Sobre todo nosotros que estamos en el norte, la lana fina es un recurso fundamental. El resto de la actividad agropecuaria o se termina en el caso de los vacunos o se hace 100% en un área antrópica que no es el área natural, que no es el campo natural. Eso tiene lógicamente, es una razón muy clara que creo que le van a... No me voy a explayar, o sea, la rentabilidad del negocio, la necesidad de producir más para que todo funcione mejor y la cantidad de gente que somos en el mundo, que hay que alimentarla y la economía del país. Pero hoy básicamente es eso, campo natural, cría vacuna, lana fina. No mucho más que eso es lo que puede hacer campo natural hoy. Ahora quisiera plantear el tema de otro punto de vista, que es cuando pensamos en campo natural, ¿qué pensamos? En pastos. Lo primero que pensamos en el pasto es la parte del ecosistema que tiene pasto. Y tenemos acá un especialista que sabe la cantidad de especies que hay, son cientos de especies, no sé cuántas, pero son más de cientos de especies de pastos
que están en los campos naturales. Pero no son solo pastos. Asociados a esos pastos hay una enorme cantidad de artrópodos, que en la mayoría a veces no tenemos ni nombres común para ellos. Tenemos las aves, que la mitad de las aves de Uruguay se alimentan, son insectívoras, se alimentan de esos insectos. Y lo fundamental que tenemos es la interrelación entre todos esos seres vivos que vemos en la superficie. Y tenemos un mundo que para mí es desconocido, que es lo que está abajo de la superficie. Es todo lo que está dentro de la Tierra. Cuando pensamos en los pastos, pensamos en algo así como en el pulmón del Uruguay, ¿no? En el pulmón de la ganadería, de los que absorben el carbono, la atmósfera y todo. Pero cada vez hay más evidencia la importancia que tiene toda la edafología y todos los seres vivos que están abajo de la Tierra, y eso realmente es el corazón. Para que funcione lo que nosotros vemos como campo natural, ese corazón tiene que estar vivo y tiene que estar fuerte. Y está formado por muchas, pero ahí sí que son cientos y miles de especies que las desconocemos: bacterias, hongos, arqueas, protozoarios, anélidos. La mayor parte lo desconocemos. Con los manejos que estamos haciendo, estamos favoreciendo a algunos de esos seres que están debajo de la Tierra, y estamos perjudicando a la gran mayoría de ellos porque estamos, de alguna forma, estamos modificando la transformación de la materia prima que hacen esos hongos y esas bacterias. Cuando favorecemos alguna, por ejemplo, cuando fertilizamos, estamos favoreciendo a las bacterias y los hongos, que son los que procesan el nitrógeno que queda disponible para las plantas, y estamos perjudicando al resto. Quiero terminar ahí para que me hagas la pregunta esa, si la seguimos. Bárbaro. Viene la segunda. ¿Qué impacto puede tener en otros sistemas productivos el hecho de no cuidar eso que tú hablabas? Bueno, creo que parte de los impactos la agricultura ya está sintiendo. O sea, cada vez hay que fertilizar más, cada vez hay que fertilizar con otros productos, y cada vez para mantener los mismos niveles productivos, ¿no? Por ejemplo, cada vez más los fertilizantes vienen con los oligos y los microelementos, porque ya consumimos lo que la tierra tenía, y a los hongos que favorecían la absorción de esos microelementos los venimos castigando, porque estamos favoreciendo a esa especie de hongos que son los que absorben mejor el fósforo, los que permiten que la planta absorba mejor el fósforo y el nitrógeno, que fue con lo que usamos durante los últimos 30, 40 años fertilizando estos campos. Entonces, lo otro que me parece bastante importante es que el campo natural también está muy mal repartido en el país. En el norte, más del 80% del territorio es campo natural, pero en el sur, en muchos lugares, sobre todo en la parte más agrícola y forestal, son apenas parches que muchas veces no se interconectan entre ellos, y estamos perdiendo las funciones biológicas que tienen que tener, que la desconocemos. Por lo menos yo la desconozco. Entonces creo que estamos llegando a un momento donde el riesgo de seguir manteniendo un sistema productivo basado en insumos está siendo demasiado grande, y tenemos que resolverlo, porque también como país tenemos que seguir funcionando. Entonces tenemos que empezar a trabajar un poco más qué está pasando por debajo de la tierra, qué le está pasando con ese corazón, si no está teniendo algún problemita de funcionamiento. Gracias, Álvaro. Bueno, una pequeña anécdota dale. final, déjame. La otra vuelta estaba un grupo de productores discutiendo cómo medir el impacto ambiental de nuestros sistemas productivos. Y siempre hay una idea de los productores que es que más vale no decir cuál es el impacto, porque si no nos van a venir regulaciones y nos van a venir algún tipo de intervención de otros los sistemas políticos o incluso en los mercados, y eso sería negativo. Y bueno, a mí personalmente me molestaría, la verdad, que se metieran qué se puede producir, qué no se puede producir, pero realmente me preocuparía mucho que sea la naturaleza la que dice que eso no puedes producir. Entonces creo que ese es el enfoque que tenemos que estar pensando en cómo manejar el campo natural para que eso no suceda. Bueno, muchísimas gracias, Álvaro. Pasamos a José. Con José tenemos 3 preguntas. Va la primera. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando hablamos de campo natural?
Buenas tardes para todos. Lo primero que se me viene a la cabeza, yo pienso, cuando pienso en campo natural, pienso en un campo que no ha sido alterado por mucho tiempo, décadas, tal vez siglos, que lo único que ha tenido son alambrados y herbívoros, vacunos, ovinos. Ahora, yo pienso siempre que es un problema definir un concepto de campo natural, porque posiblemente acá hay muchos productores, cada uno tenga un concepto diferente y cuando le pregunten ¿esto es campo natural? Puede decir sí, no, más o menos, tal vez. De hecho, si ustedes piensan en las estadísticas nacionales, hay una cierta ambigüedad, porque utilizamos el dato que nos da la declaración jurada de ICOSE de cuántas hectáreas hay de campo natural, pero en realidad todos sabemos que cuando llenamos el casillerito de la declaración jurada, somos bastante flexibles en decir esto es campo natural, esto no es campo natural. Entonces el concepto campo natural es bastante difícil de acotarlo, decir esto es. Y por eso se me ocurre que una implicancia que tiene eso es que es muy difícil establecer una normativa que apunte a regular el uso, conservación o no del campo natural, porque es muy difícil regular sobre un objeto que es muy difícil de definir. Entonces, a veces pienso que la estrategia de política pública de intentar decir, bueno, vamos a mejorar o conservar el uso, conservar el campo natural mediante esta regulación es una estrategia que puede ser costosa, complicada y poco aplicable. Va la segunda, José. ¿Qué lugar ocupa el campo natural dentro del sistema productivo? Bueno, voy a dar una respuesta, digamos, desde mi experiencia personal. Mi señora y yo administramos una empresa de ciclo completo, donde aproximadamente el 80% del área de pastoreo es campo natural. Por lo tanto, el campo natural resulta ser esencial para nuestro sistema de producción. No podríamos tener este sistema de producción en funcionamiento si no contáramos con ese 80% del área de pastoreo de campo natural. Pero a la vez, el campo natural, siendo un recurso de mucha resiliencia, un recurso robusto y relativamente barato, es también limitado, en el sentido de que uno no puede esperar ciertos niveles de productividad solamente aprovechando el campo natural. Y por lo tanto, la incorporación de pasturas mejoradas al sistema resulta también fundamental para poder lograr ciertos niveles de productividad y de rentabilidad. De lo contrario, sería muy difícil alcanzarlo. Ahora, esto no plantea una contradicción, muy por el contrario, hay una complementariedad entre los dos recursos, de tal forma que yo hoy, incorporando pasturas mejoradas, puedo hacer un mejor uso del campo natural de lo que le haría si no tuviera las pasturas mejoradas. Porque puedo hacer un manejo más racional del pastoreo sobre esa área de campo natural, de forma de impactar positivamente en la producción de pasto y de forma de impactar positivamente en la rentabilidad del negocio, porque puedo trabajar con más pasto. Entonces, campo natural, pasturas mejoradas se complementan, no son antagónicas, y creo que los roles son distintos, pero no podríamos imaginar un sistema de ganadería pastoril sin campo natural. Complementariamente, ¿por qué es importante conservarlo, incluso desde el punto de vista de aquellos que quieren producir más? Sí, bueno, aquí, a ver, este asunto a mí me gusta pensarlo haciendo un ejercicio teórico, digamos, un pensamiento, digamos, por supuesto es solo teórico, pero supongamos que por un momento uno dice, ok, tenemos que preservar o conservar el campo natural, entonces vamos a sacar todos los animales, todos los vacunos, todos los ovinos, y vamos a dejar que la naturaleza haga su trabajo. Ya sé que es un disparate, pero si lo planteáramos así, eso tendría un impacto muy fuerte en todo el sistema productivo y toda la economía, por supuesto, porque hay un valor agregado que viene del campo natural que lo perderíamos, ¿verdad? Entonces pasaríamos de tener un cierto nivel de valor agregado a tener un nivel muy inferior. Ahora, ¿cómo hacemos para compensar esa diferencia, ¿no? Y nosotros productores ganaderos, que hacemos un esfuerzo, digamos, en tratar de producir y a la vez conservar el recurso, no podríamos esperar que la sociedad nos compense por esa pérdida de producción. Sería como medio absurdo pedirle a
Juan Pérez, un trabajador urbano, que de su bolsillo ponga recursos para compensar la pérdida de producción. Pero al mismo tiempo, la sociedad tampoco puede esperar que esa diferencia o que esa pérdida la asuma únicamente el sector de productores ganaderos, porque tampoco tiene sentido. Entonces, yo creo que hay que encontrar la forma de compatibilizar conservación y producción, entender que no hay un antagonismo y pensar también que nosotros ganaderos trabajamos en la preservación de recursos que esperamos perdure en el tiempo. Yo diría, para terminar, digamos, con mi mensaje es, los ganaderos no tenemos vocación de mineros, más bien somos custodios temporales de un recurso que en realidad pertenece al colectivo. Muchas gracias, José. Le toca a Sofía. Hoy me olvidé de decir que Sofía me acompañó durante mucho tiempo en la mesa de ganadería de campo natural, parte de la presentación, así que es importante. Y la pregunta hace referencia a eso. Sofía, ¿por qué es importante para CAF participar en la mesa de ganadería sobre campo natural? Bueno, buenas tardes para todos. Y bueno, antes de responderte la pregunta, voy a hacer una breve introducción contándoles, como bien tú dijiste, yo soy productora de la zona de La Paloma de Durazno. Me crié sobre un sistema pastoril donde más del 50% de la base forrajera es el campo natural aún hoy. Y también he estado vinculada desde muy pequeña a la cooperativa El Fogón de Sarandí del Xi, donde también la mayoría de sus productores, si no decirte todos, son productores ganaderos sobre campo natural. Y bueno, yo creo que fue esa la razón por la que CAF, al momento de pensar en una delegatura para la mesa de campo natural, me dio ese rol. Y bueno, y también fue, creo, en lo personal, la razón y toda esa experiencia vivida lo que me hizo asumir ese rol con la responsabilidad y la importancia que tiene, ¿no? CAF es una gremial que tiene más de 40 años de trayectoria, que tiene cerca de 10.000 productores socios, productores que no son solo ganaderos, también hay vitícolas, frutícolas, hay lecheros, agrícolas, y eso hace que también CAF haya mantenido durante todos estos años un diálogo constante con los gobiernos, siempre ha estado proponiendo propuestas, ser un referente también en la institucionalidad pública y privada. Entonces, para responderte la pregunta que tú me hiciste, ¿por qué es tan importante la mesa de ganadería para CAF? Y bueno, porque la mesa de ganadería es un ámbito de asesoramiento, es un ámbito de conocimiento, en lo personal de crecimiento, porque como joven y como mujer, estar en la mesa de ganadería sentada con delegados de la institucionalidad pública y privada, porque están la universidad, están los productores, están los institutos de investigación, están los ministerios, todos sentados en la misma mesa, hablando sobre el mismo tema, con un fin común, que es que todo funcione para todos, porque la mesa es asesora del Ministerio de Ganadería. Entonces, y para hacer énfasis en la importancia de ser joven y poder estar en esos ámbitos, es ¿cómo explicarlo? O sea, como que en todos estos años que he estado como delegada, como consejera en CAF, porque también me tengo ese rol, he llegado a la conclusión de la importancia que tienen los jóvenes en el futuro del cooperativismo agrario, en el futuro de la producción agropecuaria. Y es que yo creo que sin los jóvenes y sin una transición generacional adecuada, es muy difícil que podamos seguir conservando y produciendo sobre el campo natural.
Bueno, muchas gracias a los tres. Me toca hacer un redondeo. Sí, una cosa difícil es ponerle horario a los productores. Me tocó esa changa. Hicimos una linda recorrida que podíamos haber hecho una recorrida de pastura entre 3 zonas agroecológicas diferentes. Podíamos haber hecho una recorrida geológica, preciosa también. Sin embargo, decidimos hacer una recorrida de vivencia y experiencia. Una visión ecológica, donde se habla mucho de la diversidad, de la biodiversidad. La biodiversidad hace posible que nosotros hoy estemos acá, respirando aire puro, tomando agua pura. Una visión más de carácter más público, donde hay un gran desafío, donde los productores debemos asumir ciertas responsabilidades en el tema campo natural, donde no todo es blanco o negro, y una visión bien humana rescatando el tema de la mujer y de los aspectos generacionales. Cuando se vincula la dimensión humana con la naturaleza, se habla de sistemas complejos. Es difícil tratar a esta gente. Nosotros tenemos que, así como hace años estamos tratando de entender los campos naturales o los pastizales, tenemos que entender también a los pastores y a los productores. Es necesario tener una visión de largo plazo. Y ayer se me ocurrió una idea, y si hay algo que tienen los productores es paciencia ecológica. Es un claro ejemplo que de los 3 productores que vimos acá, las opiniones, el recurso forrajero sigue siendo el campo natural. Es necesario mirar a largo plazo de manera que esto continúe. Y es una gran oportunidad que tiene el país de diferenciarse del resto del mundo. Lo que tiene el Uruguay es único en el mundo y así lo contaron. Así que le estaría dando paso a Pablo Perdomo, sin antes decir que fue un honor para mí moderar esta mesa y un agradecimiento especial a CAF por haberme invitado. Así que adelante, Pablo, presidente de CAF. Buenas tardes, gracias por vuestra presencia, gracias a los panelistas, gracias Marcelo por este desafío. Cuando CAF se nos ocurrió poner este tema sobre la mesa y traerlo acá, nada menos que ahora en punta, empezamos a trabajar en equipo donde todos aprendimos y quiero comenzar el final de este evento con una frase tuya que la dijiste como al pasar en los intercambios por Zoom y demás, que en el Uruguay hay que, abro comillas, conservar produciendo, cierro comillas. Para nosotros que el Paspalum de Oro del año pasado esté acompañándonos y haya llevado adelante este debate, para nosotros tiene mucho valor, expresidente de la Mesa de Ganadería y Campo Natural, y que bueno, sobre todo para las cooperativas más ganaderas, este tema es crucial, como lo es para el planeta, para la salud, para el ambiente, para el agua, para todo lo que se habló hoy de mañana de geopolítica. Me parece que es un tema que se invocó, que la ONU lo declarara como Año Internacional de los Pastores y los Pastizales, y que también podamos estar hablando de esto en el día de hoy. En este Año Internacional queremos poner en valor la voz, como lo acabamos de hacer, de quienes producen sobre campo natural, nuestros productores. Ellos enfrentan la paradoja de producir y al mismo tiempo cuidar un recurso que trasciende generaciones, como también se dijo aquí. Actúan como guardianes del ecosistema, aplicando técnicas de manejo que conjugan la productividad y los servicios ecosistémicos, esenciales para la sostenibilidad ambiental
económica y cultural. El campo natural es mucho más que un recurso productivo. Es un eslabón clave para preservar la biodiversidad, la calidad del agua y mitigar los efectos del cambio climático. Sus servicios ecosistémicos son innumerables. Los pastizales retienen el 30% del carbono mundial, lo que los convierte en una herramienta natural para enfrentar el calentamiento global y al mismo tiempo ayudan a reducir los efectos de la sequía a retener en el suelo. Además, son reservorios de biodiversidad, de la salud del suelo, hábitat de animales, plantas y microorganismos. Y en Uruguay poseen una riqueza particular gracias a nuestras condiciones climáticas y de conservación. Los resultados de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Ambiente, Facultad de Agronomía, CAF y el apoyo de FAO confirman la alta resiliencia del campo natural uruguayo y la necesidad de avanzar en políticas públicas que fortalezcan su uso sostenible, no que lo limiten. Pero más allá de reconocer la importancia de este recurso, debemos conocer mejor a quienes los han cuidado durante generaciones, los productores, las productoras, cómo viven, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus historias, cuáles son sus niñeces, sus números, sus ingresos netos, su ingreso de capital. Ellos son un elemento central para el futuro del campo natural, porque sin su trabajo cotidiano no sería posible sostenerlo. El desafío es grande, conjugar rentabilidad con preservación, interés privado con beneficio público, es el desafío. Pero sabemos que el futuro de la producción agroalimentaria se construye con planificación, cooperación y la mirada integral de una sociedad que reconoce el valor de quienes cuidan y producen en armonía con la naturaleza. Para ello, las cooperativas agrarias desde hace décadas acompañamos con herramientas y facilidades, como campos de recría, servicios técnicos, asesoramientos, que fortalecen la tarea diaria de los productores. La cooperativa es un certificado de garantía que brinda solidez y estabilidad y que abre oportunidades para nuevas alianzas. Desde CAF entendemos que la Mesa Ganadería de Campo Natural es el ámbito propicio para la generación de política pública en este tema. Allí debe consolidarse una visión compartida que permita orientar acciones concretas y sostenibles en beneficio de este recurso tan importante y también de los productores y de toda la sociedad, donde debe de haber un gran consenso. Asimismo, creemos fundamental trabajar en clave de conciencia agropecuaria para lograr un buen entendimiento de un asunto que es complejo y desafiante. Si se quieren cuidar los pastizales, escuchemos a los productores. Para terminar, queremos reafirmar que las cooperativas agrarias federadas somos una gremial de diálogo y de propuesta, de puertas abiertas, para intercambiar y trabajar juntos en torno a esta paradoja que nos convoca. Muchas gracias a todos, gracias a los panelistas, gracias Marcelo, ha sido un honor el que ustedes nos estén acompañando en el día de hoy. Muchas gracias.